Gracias, señor operador. Ya entonces estamos entrando al bloque de la palabra de Dios en esta segunda hora de programa y solicitamos el apoyo en oración a todos nuestros hermanos. Y vamos a la séptima parte de este tema: ¿cómo reconocer una iglesia apóstata o entrando en apostasía? Decíamos entonces, venimos recordando en todos los videos, que la apostasía es cuando alguien que conoció al Señor Jesús o comenzó los primeros pasos en la vida cristiana y luego se apartó por escuchar un evangelio diferente, como dice allí el apóstol Pablo. En realidad Pablo aclara y dice: no es que haya otro evangelio, sino que algunos pervierten y perturban. La palabra pervertir es muy fuerte, pero significa que destruye. Yo, cuando alguien dice por ahí a uno: ese es un pervertido, o esa es una pervertida, significa que destruye lo natural, lo que viene establecido por Dios. Y cuando se trata de la iglesia del Señor Jesucristo, tengamos mucho cuidado, porque esta otra característica también señala que una iglesia ya está en apostasía o está entrando. Esta característica entonces convierte a la iglesia poco a poco en una empresa comercial, donde los parámetros para medir el éxito son exclusivos del mercantilismo. Entran a jugar cuestiones puramente terrenales que no tienen que ver con el propósito glorioso del Señor Jesucristo para salvar el alma del ser humano. Vamos a leer algunos pasajes en los evangelios, luego entraremos en las cartas, y así entonces usted podrá discernir más claramente cuál es esta característica. El mismo Señor Jesús habló acerca de esto, así que vamos primeramente entonces al pasaje bíblico que nos acompaña en Marcos 11:7. Usted puede allí identificar claramente de qué manera el mismo Señor Jesús hacía mención a este tema del mercantilismo. Vamos entonces, Marcos 11, versículo 7. O sea, no es que Dios prohíba que usted pueda dedicarse a los negocios, sino cuando usted utiliza la iglesia de Jesucristo para hacer negocio, que es muy diferente. Y esto vamos a ver por qué el Señor Jesús ya en su tiempo veía a gente que se encargaba de hacer esto, utilizando allí la casa de oración, utilizando el lugar donde se reunía el pueblo de Dios. Y vamos a ver lo que pasó entonces. Tenemos capítulo 11 de Marcos. Vamos a ver entonces la palabra aquí que nos ayuda a poder interpretar claramente. Creo que primeramente vamos al libro de Mateo, entonces luego vamos a entrar en Marco también. ¿Por qué el Señor Jesús hablaba de esta manera y tenía esta advertencia a la gente que participaba allí de las reuniones? Dice, capítulo 21, y versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, ustedes, la habéis hecho cueva de ladrones.
Ahí entonces la reprensión de parte del Señor, y ustedes recuerdan que fue en el momento que el Señor tomó el látigo y comenzó a sacarles a todos aquellos que comercializaban ese momento, porque en realidad el interés de ellos no era que la gente se ocupara y conociera el plan de Dios para ellos, sino más bien enriquecerse o hacer su negocio utilizando a la iglesia de Jesucristo. Esto entonces debemos tener mucho cuidado. Después vamos a otro pasaje también en Lucas para que usted se dé cuenta. Lucas 19:46 también nos habla acerca de este tema. Y vamos entonces aquí también. Versículo 45 dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaba nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Esta es la oportunidad entonces que el Señor les está dando para que no caigamos en las trampas del infierno y comercialicemos el Evangelio de Jesucristo. Vamos entonces a otra carta apostólica que aquí nos va aclarando un poco más acerca de este tema. Y encontramos así en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. En la primera carta entonces del apóstol Pablo a Timoteo les recuerda esto. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahí entonces otro apóstol como Pablo le advierte a Timoteo, que era un evangelista, a que tuviera cuidado de no enseñar doctrinas que estén basadas en una perversión del Evangelio. Porque mire cuál es la consecuencia. Dice: si alguien predica y no se conforma a las sanas palabras, o sea, el Señor ha dejado una doctrina sana, o sea, no enferma, no pervertida. Dice: y a doctrina que es conforme a la piedad. Y eso es justamente lo que, cuando esta característica de una iglesia en apostasía, es lo primero que se ve. Recuerdo una vez una hermana estaba muy necesitada, ella era muy fiel con el Señor, venía a orar a horas tempranas, pero resulta que
tuvo una necesidad y ella esperaba que alguien, porque ella veía todo el dinero que se manejaba en ese lugar, entonces decía, alguien me va a ayudar por lo menos para poder cubrir ahora la boleta de luz que no me alcanza. Imagínense con todos los ajustes que vino en este tiempo. Pero resulta que nadie se ocupaba de ella siendo una viuda. Entonces el Espíritu Santo habló a un hermano y le dijo, llévale a la hermana fulana ese dinero que estás por poner allí en la reunión. Y el hermano me pregunta y me dice, ¿qué te parece? ¿Puedo hacer esto? ¿Será que no se van a enojar conmigo por no poner el...? Y le digo, mira, yo creo que el Señor, quien te está impulsando, a Él es quien tenés que obedecerle. Bueno, en síntesis, después la hermana testificó que estaba necesitando y ahí se glorificó el nombre del Señor. Por supuesto que el enemigo aprovechó allí para querer cuestionar, porque cuando queremos aplicar leyes del Antiguo Testamento se contradicen a la gracia del Señor Jesucristo. Por eso aquí Pablo aclara a Timoteo y le dice, si alguno enseña otra cosa, dice, está envanecido, dice el versículo 4, o sea, tiene vanidad. Y usted sabe que cuando entra en vanidad, la persona ya no es juicioso, quiere seguir teniendo más, mientras que algunos de sus hermanos allí en la congregación no tienen ni para lo principal, que es para alimentarse. Pero los otros hacen ostentación de riquezas. Eso lo habíamos compartido en otros programas en Doctrina de Cristo o Libertinaje. Pero aquí vamos en este tema entonces, porque es una característica de una iglesia en apostasía. Dice, está envanecido, nada sabe y delira. Imagínense una persona que está delirando como cuando tiene fiebre. Dice cualquier cosa. Dice, acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, mala, blasfemia y mala sospecha. Y dice el versículo 5, disputas necias de hombre corrupto de entendimiento. Mire lo que logra el diablo cuando un ministro de Dios, cuando un ministerio de Dios no se aferra a la doctrina de Cristo. Cualquiera, a veces se dan cuenta la gente de afuera y dice, pero mira, este no está en su sano juicio, mira lo que hace. Dice, disputas necias de hombre corrupto de entendimiento y privado de la verdad. O sea, privado de la verdad del Evangelio. No tienen a Jesús, porque Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando suceden los milagros es por la misericordia de Dios. Este tema ya lo habíamos hablado en otros videos. Dios da los dones y entonces por misericordia al alma necesitada. Pero la consecuencia va a ser Mateo 7:21, cuando en aquel día le digan al Señor, Señor, hemos profetizado, hemos echado fuera demonios, hemos hecho muchos milagros. Y el Señor, ¿qué le va a contestar? Apártense de mí, yo a ustedes no les conozco, hacedores de maldad. Esa va a ser la consecuencia de los que utilizan los dones del Señor, pero no tienen la doctrina de la piedad. Dice, privado de la verdad, que toman la piedad, aquí está esta característica, como fuente de ganancia. Imagínense, cuando uno viene de un mundo ya corrompido, cuando los gobernantes no dan ejemplo en honestidad, sino que utilizan los dineros para otros fines y otros esconden en otros países los dineros. Entonces dice, toman, pero
Ellos no saben, muchos no conocen a Dios, pero el que utiliza la piedad, el que utiliza el Evangelio para ser fuente de ganancia, recomienda al apóstol Pablo aquí, apártate de los tales. O sea, no te quedes ahí. No, hermano, pero resulta que a mí ahí Dios le sanó a mi hijo, le sanó a mi hija. Yo sé que... Y justamente Dios le sanó, porque tuvo misericordia. Pero si tu vida está siendo manipulada y engañada por los que toman como fuente de ganancia el Evangelio de Jesucristo, a Dios ya no le agrada. Hasta es posible que tu hijo vuelva a tener problemas. Porque Dios quiere salvar tu alma, quiere salvar la alma de tu hijo, quiere salvar a tu familia. Si el propósito fundamental del Señor es la salvación del alma, no es que usted sea en su misericordia, Dios puede bendecir, añadir bendiciones. Pero la Biblia dice claramente que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No hay posibilidad de que Dios no añada una bendición. No hay posibilidad. Dios ha declarado que eso va a ser así. Entonces, también aquí dice, apártate de los tales. Pero vamos a otro pasaje porque los minutos van avanzando y queremos ir redondeando este tema. En una carta a otro apóstol. Ya salimos de Pablo, estuvimos en otros, también en Mateo, pero vamos a Pedro, a ver qué nos dice Pedro. Otro apóstol del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3. ¿Qué nos dice? Vamos a leer desde el versículo 1 para que se entienda el contexto de lo que aquí el apóstol Pedro quiere advertir. Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Usted puede seguir leyendo, pero esto es clarísimo. Dice el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a los arrojándolo al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Bueno, ahí habla todo lo que el Señor hizo en la antigüedad. Pero en estos 3 versículos usted se dará cuenta qué es lo que sucede en la apostasía. Dice, habrá también. Bueno, acá el apóstol Pedro dice, hubo también en aquella época falsos profetas entre el pueblo. Ya en la antigüedad y lo hay ahora. Por eso que la apostasía está tan avanzada, como habrá entre ustedes falsos maestros. Timoteo dice que se amontonarán los maestros conforme a sus propios anhelos y deseos, dice, sus propias concupiscencias. Dice que introducirán encubiertamente. Claro, ellos no van a decirte que te están predicando un evangelio falso cuando te están pidiendo dinero cada 2 o 3 minutos. Ellos no van a decir que es así, sino van a decir que es para tu bendición. Dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo lo niegan? Torciendo el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio que predicó Jesús, más lo que predicaron los apóstoles que le siguieron a él,
son los que tenemos registrado en la Biblia. Entonces, si usted mira con detenimiento, se dará cuenta por qué sucede esto. Dice, introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor Jesús que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esto es lo que tiene como consecuencia el haber salido de la doctrina de Cristo y entrar en apostasía. Lo triste es que no solamente esos falsos ministerios, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles van a ser destruidos, sino que si usted no reacciona, usted también va a formar parte de esa destrucción. Porque Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Imagínese alguien participando de un ministerio con una falsa doctrina. El predicador está perdido, ese ministro está perdido, dice la Biblia. Pero también lo lamentable es que todos los que le escuchan también están perdidos. Y usted dice, pero ¿y si yo recibí milagros allí? Bueno, Dios por su misericordia le dio milagros allí. Pero Dios quiere que usted obedezca su evangelio, porque si no, no le diría en aquel día, yo a ustedes no les conozco. Y el versículo 3, para que a usted le quede más claro, dice, y por avaricia, o sea, no se cansan de amontonar, y se harán mercadería. Usted no es un alma, usted no es alguien que pertenece, para ellos usted no es una oveja del redil del Señor, para usted es nada más que, usted es para ellos nada más que una mercadería que se compra y se vende. Pero le utilizan palabras fingidas, o sea, no basadas en el Evangelio de Cristo. Y nuevamente aquí la condenación para los que hacen eso. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, eso está muy pronto a manifestarse. Dice, la condenación no se tarda. O sea, está ahí a las puertas. Y su perdición no se duerme. Esto coincide exactamente con el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo. Pablo sabía que Timoteo iba a tener dificultades y por eso le advierte solemnemente de que no se descuide porque puede caer en apostasía y además iba a perder su salvación y los que le estaban oyendo también iban a ir por el mismo camino. Bueno, aquí entonces tenemos un momento de oración, ya terminamos esta parte entonces del programa y vamos a orar. Gracias, señor operador. ¿Puede usted repetir esta sencilla oración? Amado Padre Celestial, he escuchado tu palabra y me doy cuenta, Señor, que he sido engañado, que he sido confundido y que no estoy caminando de acuerdo a tu glorioso evangelio. Por eso yo en este momento yo renuncio a toda enseñanza falsa que han creado de mí una mercadería. Y por eso, Señor, yo en este momento me declaro libre por los méritos de Jesús en la cruz y te ruego, Señor, que tú me ilumines por tu Espíritu Santo y por tu palabra para encontrarme en la senda de la verdad y dame el valor para apartarme de los lugares donde me han mentido y engañado por mucho tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén.